Muy buenos días o buenas tardes, queridos amigos, amigas de nuestra comunidad literaria Mailén Internacional. Bueno, estoy aquí para impartir la segunda sesión de nuestro taller eh, de literatura infantil. La semana pasada trabajamos algunos temas relacionados sin duda con lo que es innato en todo ser humano, como es la imaginación y la creatividad. Entonces, esta vez, en esta sesión, voy a trabajar con ustedes la pregunta, ¿ya? Que nos hacemos sin duda, ¿qué es un escritor para niños? Aunque su respuesta parece tan obvia, bueno, el que escribe para niños, ¿no? Pero, ¿qué es o qué hace que un escritor, ya, esté, cierto, interesado, motivado para escribir para la infancia? Bueno, siempre con el lema de esta frase célebre de Gabriela Mistral: el futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde. Cuán importante es para poder en este tiempo tomar conciencia que así muchos niños y niñas de nuestro mundo, de nuestra humanidad, están sufriendo lo, pero lo inimaginable. Y todos en general, porque todos los niños y niñas son absolutamente inocentes de lo que los adultos hemos ido creando en esta sociedad humana. Ese es un tema fundamental que siempre me ha interesado y a muchos de nosotros. Y bueno, Gabriela Mistral es una de las grandes representantes de nuestra literatura mundial, ya en cuanto a esta visión de toma de conciencia para tener esa madurez como adultos, no solo por ser mamá o papá, sino porque somos adultos responsables que además también pasamos por la infancia. Ahí comenzó nuestra vida, ¿ya? Es que hay que remecer conciencia, ¿cierto? No es un tema como para soslayar, como para decir, esto no me interesa. Bueno, sí nos debe interesar porque los mismos niños y niñas van a ser adultos y ellos van a seguir copiando las conductas que como adultos nosotros les hemos transmitido. Bueno, la literatura ahí está de alguna manera también cumpliendo una misión importante, digamos una labor importante. Y nosotros, como escritores o escritoras, tenemos sin duda esa labor a través de la palabra, ¿ya? A través de nuestro lenguaje humano. Quiero con esto, bueno, iniciar en esta segunda sesión, eh, porque voy a ser insistente en este aspecto. Ya no voy a ser tibia, ¿no? Es grave lo que están viviendo nuestros niños y niñas ahora. Es grave, ojo.
tome conciencia de ello, tómelo ahora, ¿ya? Bueno, es que donde estoy centrada en esta importancia que tiene nuestra imaginación y creatividad. Y bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿qué tal ha ido con la práctica de también tomar conciencia cómo empleamos nuestra imaginación y nuestra creatividad, por ejemplo, para nuestras propias situaciones que estamos viviendo día a día? ¿Cómo imaginamos solucionar algún problema para poder, te fijas, con creatividad superar esa adversidad, ¿ya? Superarla, modificarla o dejarla ahí, si por ahora no se puede. Llegará el momento en que sí, nuestra imaginación y nuestra creatividad podrá hacerlo. En fin, tenemos muchas alternativas, igual que los personajes que inventamos a través de cuentos, igual que las emociones y sensaciones, ya, y los sentimientos que también vamos expresando a través de nuestros versos, nuestra prosa poética. Entonces yo con esto, amigos queridos, quiero sin duda, bueno, disculpen que me explaye en esta introducción de esta sesión. Ando buscando aquí, perdone, donde la transmisión la mandé a mi perfil, pero no la veo en mi perfil. No sé si está saliendo al aire, pero yo sí hice la conexión, como siempre, y la verdad que no veo la transmisión, pero está en mi perfil. Ahí está, ahí está. Bueno, contarles que ya hay integrantes para el taller, que como yo les dije, hasta el día de ayer había plazo para inscribirse enviando la actividad que yo les dejé la primera sesión. Entonces quiero contarles que la nómina de escritores, escritoras interesados en participar, que ya están, es Doris Telles de México. Hola Doris, recibe mis cariñosos saludos. Bienvenida a esta segunda sesión del taller de literatura infantil. También está Dulce María Córdoba Burgos, de México también. Muy bienvenida, Dulce María. Me alegro que estés participando. De Chile tenemos Ivonne Aravena, mi querida amiga. Ivonne, bienvenida a este taller de literatura infantil. Matías de Jesús, también, que es de Chile, de los Andes. Ya él es un poeta, pero también escribe cuentos para niños, ¿ya? Y bueno, y nuestra querida Gabriela Ladrón de Guevara de León, de México. Bienvenida, Gabriela. Un gusto que estés con nosotros también acá, ya en este taller. Cecilia Josefina García de Casanova, de Venezuela. Bienvenida, Cecilia, muy bienvenida y de tenerte en este taller. Y por supuesto, de México, está con nosotros Letica Flores Delfín. Gracias, Letica, por estar compartiendo este taller literario, este taller de literatura infantil. Muchísimas gracias. Bueno, todas ellas y ellos, ¿ya? Porque tenemos un varón, Matías de Jesús, ¿ya? Ya se inscribieron con el tiempo dentro de lo que les estipulé para participar en este taller de literatura infantil. Es que no es muy común, en todo caso, cuando uno dice voy a hacer un taller de literatura infantil,
no es muy común en realidad esto de, ¿cómo se llama?, de participar, ¿no? Porque somos muchos los escritores, pero no todos escribimos para niños. Digo, me incluyo, porque mi despertar, mi toma de conciencia con respecto a la importancia que tiene también la literatura infantil, bueno, la tuve siempre como lectora, pero todos mis escritos han estado más con la temática de adulto. Cuando tomé conciencia de ese adultocentrismo dentro de esta cultura literaria, ya obviamente comencé a hacer un cambio, porque uno puede hacer un cambio, no dejar de hacer lo que estoy haciendo, pero el cambio, ¿cierto?, de hacer una mirada hacia la infancia, ¿ya?, para ir creando también con la palabra poesías, ¿ya?, cuentos infantiles, ¿ya? Y ahí uno se encuentra, como no hay mucha práctica en eso, con dificultades, ya que siendo sin duda una gran lectora, lector que pueden ser también ustedes, de textos infantiles, llega el momento, ¿cierto?, de plasmar una, un cuento con personajes, ¿ya?, en un contexto determinado, un ambiente, en fin, es distinto sin duda. Me parece muy, pero muy importante tomar esa conciencia, el bloqueo que se produce al querer escribir y no poder, porque eso pasa. No poder en el sentido de que no fluye con la misma facilidad que sí fluye ya una poesía o un cuento o una novela, ¿cierto?, con la mirada de adulto para adultos. Bueno, en la humanidad no somos todos adultos, ya comencé diciéndolo en esta sesión. Hay niños, hay niñas, fuimos niños, fuimos niñas, ¿ya? Así que, bueno, siguiendo, le quiero comunicar también a Doris, a Dulce María, a Ivonne, a Mathieu, a Gabriela, Cecilia, Letica, que yo di una actividad como tarea para esta sesión, ya leí lo que me enviaron, ya, pero por interno voy a comunicarles, ya, qué es lo que hay que de alguna forma eh, a sugerirle, ya, modificar algo. Entonces, pero eso, como es un poquito más extenso, se lo daré a conocer por interno, ¿ya? Era leer un cuento fábula, era conversar con un personaje del cuento fábula, ¿ya? No era inventar un cuento, no era inventar una fábula, ¿ya? Era que ustedes buscaban por internet, hay fábulas cortitas y cuentos también cortos para niños, elegir uno y ahí ustedes, del personaje que ustedes, si era uno o dos, conversar con ellos y cambiar el final de ese cuento o de esa fábula y enviar esa respuesta al correo. Eso era el trabajo que había que realizar. Bueno, este trabajo, como lo que viene en la actividad de esta sesión para la próxima semana, vamos en la última sesión a realizar, sin duda, ya con la presencia de ustedes acá en la sala Zoom, vamos a realizar ¿cómo se llama? Eh, las lecturas, el conocimiento de lo que ustedes, a conversar también con respecto a lo que durante estas sesiones yo he ido ya exponiendo. En el entendido que aquí yo no estoy dando una cátedra, ya que quede claro, no estoy dando una cátedra de literatura infantil, ya estoy
como una persona que le gusta leer literatura y como escritora, ¿ya? Como bien les dije, porque la imaginación y la creatividad tienen que estar siempre y en todo lugar, ¿ya? Es que es así, ¿no? Lo han dicho muchos, ya lo vimos la semana pasada, lo conversamos, ¿no? Estuvimos eh, casi una hora. Ahora voy a tratar que no sea tan extensa esta sesión para que el video sea más cortito, ¿ya? Tampoco estoy dando tips de cómo ser un buen escritor, ¿no? O sea, escritor de literatura infantil. Aquí mismo, dentro de quienes se inscribieron para participar en el taller, hay varios escritores, eh, escritoras que ya tienen publicaciones de literatura para niños, eh, otros que estamos empezando, ya también queremos conocer, saber un poquito más con respecto a cómo despierto mi imaginación, cómo uso mi creatividad, ¿ya? Entonces, vamos a ¿cómo se llama? A comenzar entonces. eh, la pregunta, ¿cierto? ¿Qué es un escritor para niños y niñas? ¿Qué es? Así de simple. Bueno, nos dicen los especialistas en el tema que un escritor para niños debe considerar varios factores para crear historias que sean atractivas y significativas. Principalmente, ¿qué es lo que hay que hacer aquí, según lo que ellos sugieren? Adaptar el lenguaje, es decir, el lenguaje, el vocabulario, ¿no? Que se va a emplear y el contenido a la edad y nivel de comprensión del, en este caso, del público, en este caso, a quién va dirigido, ¿no? Que son los niños y niñas. Es decir, no es lo mismo escribir un cuento o una fábula o una poesía para niños, por ejemplo, de 0 a 6 años, a escribir para los niños de 7 a 10 años o de 10 a 14 años, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay en esas etapas ya un proceso de crecimiento en todo aspecto en la vida, en nuestra vida como seres humanos, ¿no? Que también ocurre desde el punto de vista psicológico, ¿ya? Entonces, eso es importante. El lenguaje que empleamos, ¿ya? Las palabras que usemos tienen que estar de acuerdo ya al nivel de comprensión de cada etapa del niño que corresponda, como el contenido, como la historia. En el lenguaje, el vocabulario tiene que ser claro y, bueno, evitando temas complejos, ¿ya? O palabras muy abstractas, ¿ya? Perdón. Em, es importante también para poder, digamos, mantener la atención del niño, ¿verdad? Es que la historia sea dinámica. La narrativa que se está empleando ahí, que estamos empleando, si es narrativa o si es una fábula, bueno, fábula la puedes escribir digamos, en prosa, incluso narrativa, como también la puedes escribir en verso, por si acaso, una fábula, ¿ya? Eso es lo que nos permite, en este caso, la fábula. Entonces, bueno, y por supuesto, tiene que tener aventuras que motivan a los niños y niñas, ya insisto, en el contexto, en la edad, en el ciclo en que ellos están pasando, ¿no? Esto es importante.
Además tiene que llevar ilustraciones, nos dicen, ¿ya? Imágenes que van a complementar la historia y así hacen que la lectura sea más atractiva. En cuanto a esto, bueno, yo creo que conocen ustedes los libros álbum, por ejemplo, o la narrativa gráfica, que es muy usada en cuanto a, a contar las historias, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el libro álbum y la narrativa gráfica? Yo traje aquí un libro, les quiero mostrar, solamente para ejemplificar, ¿ya? Acá es de mis nietos, por ejemplo, este tipo de libro, ¿no? Es una narrativa gráfica, ¿ya? Se acompaña, ¿cierto?, del texto literario, en las imágenes que van pasando, van representando la historia que se está contando, ¿no? ¿Ya? Y que eso, sin duda, llama mucho la atención a los niños, ¿ya? Y niñas. ¿Ya? Esto es una narrativa gráfica. No tengo en este momento libro álbum, ¿ya? Pero el libro álbum, como su nombre lo dice, es cuando tú tienes un álbum de foto, ¿ya? Y tú dices, digamos, así como al pie de la foto, ¿cierto? Esta foto, por ejemplo, se tomó en los Andes, Chile, en, ¿cómo se llama? Con mis primos y primas, por ejemplo, cuentan un poquito esa historia, pero no toda. ¿Por qué? Porque la foto habla o la imagen habla también por sí sola y complementa lo que escribe el autor, ¿ya? Es decir, es- bueno, yo creo que en otro taller voy a tratar de explicarlo, de traer ejemplos, ¿ya? Porque ahora lo estoy solamente ejemplificando para no pasar al otro tema, ya que viene después, en otra sesión. Es un poco más extenso explicarlo, pero la diferencia es, a ver, claramente, ¿ya? Es que en la narrativa gráfica está el texto narrativo y la imagen, que la imagen está de alguna manera representando no el contenido en síntesis ya de la historia. Y el libro álbum son breves palabras ya que sitúan la historia y la imagen forma parte de un lenguaje propio que complementa lo que dice ese texto narrativo cortito y habla también la imagen, ¿ya? O sea, en palabras no se dice todo porque la imagen continúa la historia. ¿Me explico? Por eso brevemente en la tercera sesión lo voy a ejemplificar mejor, ¿ya? Entonces, es importante ya hasta el momento considerar, ¿cierto?, estas variables. La edad de los niños, porque no es llegar y escribir una poesía infantil porque me guste, porque quiero escribirla simplemente. O sea, si tú tienes como escritor, ya que pensar a, a qué edad va dirigida la historia que tú quieres inventar. Porque ahí entras a usar la invención, la imaginación y creatividad, pensando también en la imaginación y creatividad de los niños y niñas. Es decir, ser empática, que es una característica muy importante del escritor y lectora. Ser empática, ponerse en el lugar del lector, ¿ya? No me digan a mí, por favor, como yo lo he escuchado harto, discúlpenme, no, yo escribo porque a mí me gusta escribir, punto. Bueno, si tú tienes esa mentalidad, no estás pensando en tu lector o lectora. Y es importante, porque todo escritor quiere ser leído, ¿no? ¿Ya? Entonces, sabemos lo difícil que es ahora el que un niño, niña, o un joven, inclusive un adulto, se motive por la lectura, por un libro, ya a pesar de que hay muchos libros digitales. Entonces,
Bueno, yo al menos considero que la responsabilidad de un escritor es pensar en el lector o lectora, ¿ya? Por lo tanto, la literatura infantil tiene cierto un tratamiento muy especial porque tiene que ser, digamos, pensado en los ciclos, ¿ya? De la infancia. Y ahí vamos a ver enseguida cuáles son estos, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ya que tienes que imaginar y crear tu historia pensando en la edad que tiene el público infantil al cual va dirigido la historia. Eso es una cosa. Tienes que usar en tu lenguaje un vocabulario que sea claro, que sea bien claro, ¿ya? Que no tome palabras muy abstractas, ¿ya? En todo caso, igual yo ahora veo de que sí se puede un poquito eso usar, porque como está la imagen, con la imagen se puede ayudar, ¿ya? No así como recuerdo mi infancia, no existían estos libros álbum que son extraordinarios, existía así la narrativa gráfica, pero no de la forma más especializada en que está ahora, que yo la encuentro también muy interesante, ¿no? Entonces, es importante también mantener la atención del niño, ¿ya? Con esa narrativa dinámica, llena de aventuras. También hay que pensar, ¿cierto?, que si tú eres escritora, pero no eres narradora oral, tienes que pensar que hay muchos narradores orales, ¿ya? Que están, ¿cierto?, empleando estos textos literarios infantiles, ya y lo adaptan para lo que es la representación, ya sea en palabras o en una expresión corporal, ¿ya? Para contar los cuentos a los niños y niñas. Hay que pensar que eso se está dando en forma, pero muy potente en estos tiempos. Y eso es muy interesante porque se está motivando bueno, a fomentar la lectura, la creatividad, la imaginación, ¿ya? En los niños y niñas, ¿no? Entonces, em, sin duda que dentro de todo el contexto que se escribe, la historia, las aventuras, hay valores, tienen que estar los valores humanos, ¿ya? Sin que estos valores, que de valores positivos, obviamente, pero sin que estos valores humanos se transformen en, ¿cómo se llama?, en ser como adoctrinando, como ser moralizantes, si lo son, bueno, hacerlo notar lo menos posible, sino que estén presentes, ¿ya? Cuando uno lo escribe para el lector o lectora que va a contar el cuento al niño, ¿ya? Sin duda, o sea, va a destacar a los valores como un personaje más, porque sí lo pueden ser, desde el punto de vista de la imaginación, desde el punto de vista de la creatividad, un valor humano como el respeto, efectivamente, yo lo puedo transformar en un personaje, ¿ya? Entonces, eso también hay que considerarlo. Es que, bueno, de acuerdo a em, de acuerdo, ¿cierto?, a lo que estoy diciendo así como a grandes rasgos, pero son así elementos que hay que considerar muy importante al momento de escribir, al momento de, más que escribir, o sea, la etapa previa cuando uno comienza, ¿cierto?, a imaginarse ya esa historia, a imaginar posibles aventuras, todo eso, empiezan a hacer la creatividad. Eso es un proceso que necesita tiempo, ¿ya? Eso tiene que tener paciencia, es fundamental la paciencia y la perseverancia para poder, te fijas, comenzar ya a usar la palabra creativa. ¿Mm? Entonces, conocer a la audiencia, como recién les dije, ¿no? Es investigar y comprender las edades, ¿ya? Intereses también, intereses y niveles de desarrollo de los niños a los que diriges tu historia, ¿ya? Lenguaje, ya bueno, les dije, lenguaje apropiado, el contenido que tiene que ser muy dinámico, ¿ya? Eh,
Las ilustraciones que emplees tienen que ser atractivas, ¿no? Es, no se dice, no se habla de obras de arte, poco menos, pero sí, o sea, obras de arte lo son, pero ilustraciones que motiven, que atraigan, ¿cierto? La visión, la imaginación del niño o niña, con mensajes positivos, estoy sintetizando lo que ya expliqué, evitar el didactismo, o sea, el que voy a escribir un cuento para enseñar, ya, solamente, ¿no? Eso va implícito, ¿ya? Aunque la historia puede tener una enseñanza, sí, como ya les dije, o sea, evitar ese tono moralista o evitar ese tono adoctrinador, ¿ya? La originalidad y la creatividad importante a la hora de comenzar a imaginar una historia para niños, ¿ya? Desarrollar historias originales, eh, con personajes interesantes. Por eso que hay que observar a los niños, ¿cierto? Según las edades, ¿no? Y situaciones que sin duda lo estimulen a la imaginación del niño, ¿ya? Bueno, lo importante es que también al momento al acto creador tuyo, tú tienes que divertirte y disfrutar con lo que estás escribiendo, con lo que estás inventando, porque tú tienes que volver a transformarte en una niña o niño para escribir, para crear, ¿ya? Entonces, es importante esa conexión con tu niño o niña interior, ¿ya? Para que puedas, sin duda, pasarlo bien. O sea, no que sea una obligación para nada, o sea, nadie va a estar, ¿cierto?, en la creación literaria haciendo algo por obligación, pero sí podemos asumir la responsabilidad de, más que obligación, la responsabilidad, si yo quiero continuar siendo una escritora, y no voy a pensar en escritora exitosa, famosa, ni nada, simplemente una escritora, ¿ya? Leo, aparte de leer, en este caso cuentos para niños, fábulas, poesías, incluso textos dramáticos como para el teatro, ¿ya? Infantil. Bueno, es que tengo que prepararme para eso también. Em, entonces, como ya tenemos claro que la... permiso, me voy a cambiar los lentes porque estoy media piticiada. Abuelita, yo soy la abuelita, mira, como me dice mi amiga, está, entre paréntesis, estuvimos el otro día también en territorio de letras infantiles. Yo fui la que, abuelita, mira, que la invitó para presentarla a ella, ya, que es una gran narradora oral y cuentacuentera, como ella dice, de México, ¿no? Y tiene programa, ella siempre está invitando a otros narradores orales, ¿te fijas? Muchos de ellos escriben sus propios cuentos, sus propias fábulas, otros adaptan de otros autores, ¿te fijas? Hay todo un trabajo mancomunado en este caso, ¿para qué? Para hacer disfrutar, pero sin duda, ahí, ¿cierto?, para despertar en el niño y niña esta motivación a la lectura, esta motivación a la imaginación y la creatividad, ¿ya? Bueno, tienes que ser importante, tienes que ser, a ver, tienes que ser tanto escritor como lector de literatura infantil, ¿ya? Escritor y lector, o sea, tiene que ser un escritor que te guste la escritura, como también, ¿cierto?, la lectura, en este caso, de literatura infantil.
No se trata simplemente de que y ahí vuelvo a repetir esto, voy a escribir porque que me gusta simplemente, pero yo me preparo, a mí me gusta, pero quiero prepararme para hacerlo a conciencia, ¿ya? Y poderte fijar, bueno, con la imaginación y mi creatividad, inventar una historia, porque no, acuérdense que vimos cómo se conecta la imaginación y la creatividad con la experiencia que traemos, ¿ya? O la realidad. La experiencia es una realidad nuestra, ¿no? Entonces, está ahí, presente, ¿ya? Tienes que sumergirte en este mundo de los libros destinados a los más pequeños y descubrir la variedad de historias que pueden haber, los personajes, ¿ya? ¿Para qué? Por supuesto, para familiarizarte con los autores y las obras de este género literario infantil. Entonces, bueno, aquí los temas también que se trabajan, ya los que son populares entre los niños, observan los juegos, como ellos inventan también en sus juegos, y hacen toda una invención, o sea, toda una imaginación y creatividad que ellos van desarrollando también a través de los juegos de los niños, ¿no? Ya, pues, el escritor entonces tiene que leer libros infantiles porque te van a permitir comprender cómo se desarrollan las historias, cómo se construyen los personajes y cómo se utiliza el lenguaje para conectar con los lectores ya infantiles, ya, y si vas digamos, a hacer para jóvenes también. Y sin duda, la lectura te va a permitir la oportunidad de conocer las últimas tendencias en la literatura infantil y bueno, y mantenerte actualizado. Por eso les decía, ahora vemos cómo se une, ¿cierto?, la tendencia de la literatura infantil, del autor que ha creado esa historia, y por otro lado vemos, ¿cierto?, al narrador oral, ¿ya?, que va a adaptar. Primero el narrador oral, ¿cierto? Busca libros, cuentos infantiles para ver cuál puede adaptar para contar a los niños, ya sea en el colegio o ya sea donde va a ser su presentación o su motivación para los niños y niñas, ¿no? Es todo también, eso se está dando mucho, no solo en Chile, no solo en los Andes, que sí hay mucho, todos muy buenos, interesantes. Entonces, lo he visto, porque bueno, en el caso que le contaba recién, en México al menos, que es lo que contacto así como más directo que tenemos aquí en la comunidad Mailén, porque tenemos el programa Territorio de Letras Infantiles y lo conduce y lo produce nuestra querida Tita Muñoz Sánchez, ¿no? Bueno, ¿cómo se trabaja en nuestra creatividad? ¿Cómo motivarla? Ustedes han escuchado esa dinámica que se llama lluvia de ideas, ¿no? Cuando tú quieres empezar a crear, inventar, que te llegue la lluvia de ideas de lo que tú quieras. Siéntate frente, ¿cierto? No sé si escribes en el computador o todavía escribes un poco a lo tradicional, con la hojita y el lápiz. Bueno, la hoja en blanco o la página en blanco de Word, no sé, pero como sea, siéntate simplemente y deja que fluya, que caiga la lluvia de ideas, ya con respecto a todo lo que tú quisieras contar, quisieras tú eh, inventar ciertas historias para niños, ¿ya? Siempre en esta lluvia de ideas teniendo presente para quién se está escribiendo, si estamos hablando para niños. Ahora, bueno, es que la lluvia de ideas no es que te produce, sí, te va a dar, porque es muy imaginativa y creativa además,
Pero el hecho de anotar es importante para que no se nos vaya, no se nos olvide, pero tú igual tienes que dejar pasar, no un par de horas, tal vez días, semanas o meses, ¿ya? En que tú vuelves y vas a ver cuál de todas las ideas que tú pusiste ahí va a ser, te fijas, el que llega más fuerte a ti, a tu imaginación y creatividad, para generar, te fijas, ya un cuento, para generar una fábula o una historia, ¿no? Infantil. Entonces, necesitas tú tener sin duda dedicación. ¿Qué tenemos que tener? Dedicación, pasión y empatía. Ojo, que ya lo dije. Dedicación, una pasión que nos guste, pero así, bueno, la pasión de escribir, ¿no? ¿Ya? Y la empatía, pensando en este caso en los niños y niñas. Eh, Todo, fundamentalmente, es que tú tienes como escritor, como autor o autora, ser la primera o el primero que disfruta lo que estás haciendo. Disfruta lo que estás haciendo para los niños, entonces va todo bien, ¿ya? Eso es lógico, no que es como, es lógico, ¿no? Entonces, ahora, también se sugiere que los personajes que tú vayas inventando, situaciones, sean, que estén unidos en cierta forma, tanto a la fantasía como a la realidad. Si tú te fijas en lo que muestran, por ejemplo, las imágenes de estas seriales infantiles actualmente, ya son muy potentes en todo lo que es lo fantástico, ¿ya? Hay unas que son buenas, otras más o menos, y otras son pésimas. ¿Por qué? Porque se trabaja mucha violencia. Eso hay que tener cuidado, porque el tema, te fijas, de crear un conflicto dentro del el proceso narrativo, ¿cierto? A ver, esto lo explico brevemente, porque en la próxima sesión vamos a hacer una escritura por esta etapa. Inicio, desarrollo y desenlace. ¿Mm? Entonces, dentro de todo lo que nosotros queremos escribir, aquí tenemos, ¿cierto?, que los personajes, situarlos, porque al inicio tú empiezas a dar a conocer ya a esos personajes, que de pronto, cuando se inicia el desarrollo, cuando aparece el personaje, ¿cierto?, el antagonista. O sea, siempre hay un protagonista y antagonista para que se produzca en el desarrollo, en el momento en que empieza a producir esas diferencias, ¿cierto? La antagonista que no, el antagonista que impide los deseos del protagonista, ¿ya? El protagonista quiere alcanzar un objetivo y el antagonista, ese personaje, que no es un personaje malo, no tiene por qué ser malo, ¿ya? Puede ser un personaje travieso, en el caso de niño juguetón, ¿ya? Eh, entonces, no tiene por qué ser un personaje violento, ¿ya? Bueno, se produce ese conflicto y el desarrollo se empieza, te fijas, a ver lo que es la aventura, el hecho de que las fuerzas, en este caso del protagonista y antagonista, los niños cuando dicen quién va a ganar, ¿te fijas? Entonces, claro, es un tema ahí que tienes que abordarlo ya según el contexto, según tu experiencia, según lo que ya has observado, en el caso, ¿cierto? Siendo empática, como recién te expliqué, en poniéndote en el lugar de una situación, ya, imaginariamente, en una situación que puede ser real o no puede ser real, ya, porque igual se trabaja en la literatura fantástica, ya que de la realidad se rompe, hay una ruptura de lo real para pasar a lo fantástico, como en el caso de Harry Potter, por ejemplo, la novela, que son novelas ya para niños más grandes, no tan pequeñitos, pero que se pueden adaptar. El narrador oral, por ejemplo, o cuentacuentos, lo puede adaptar, por supuesto, de manera infantil, sin duda. Está yendo, ¿cierto? Haciendo una reescritura, recreando imaginariamente personajes, adaptando, parafraseando, ¿te fijas? Sin duda, sin ser plagio, se menciona la fuente,
simplemente. O sea, siempre, yo al menos lo que he visto acá en los Andes, la mayoría mencionan la fuente, ¿ya? Del cuento que ellos van a contar, ¿no? Bueno, eso. Y ahora, con respecto a ver, ¿qué nos queda? Estamos, a ver, em, ya. En cuanto a las edades, como recién hablábamos en cuanto a las etapas de la creación que hacemos como autores, ¿ya? A través de nuestra imaginación, y repito nuevamente, las dos habilidades humanas que todos tenemos, la imaginación y la creatividad, ¿ya? Para ir creando, por supuesto, historias cautivadoras, personajes memorables, ¿ya? Que resuenen con los niños, ¿no? Entonces, la creatividad es sin duda crucial, ¿no? Para presentar ideas complejas, ¿ya? Eh, de una manera que sea atractiva para los niños y las niñas. Así fomentan la curiosidad de ellos también, el amor por la lectura. Entonces, vamos a ver en cada etapa, en qué edades y cuáles son las características tener presente en el momento de crear. De 0 a 3 años, ¿ya? De 0 a 3 años, imaginémonos, ¿cierto?, que nosotros vamos a entrar en una imaginación y vamos a nuestra creatividad en estos momentos. Imagínense ustedes que estamos entre 0 a 3 años. Vamos a nuestra niña o niño interior y tenemos, ahí eligen entre 0, bueno, 0 cuando yo era de meses, ¿no? ¿Me contaban cuentos? Sí. ¿Tú como mamá o papá le cuentas cuentos a tu bebé? Sí, yo lo he visto, lo he escuchado. Ya, es así. Yo también le conté cuentos. Incluso le puedes inventar tus propias historias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los libros? Aquí las imágenes, los libros tienen que tener imágenes grandes y colores vivos, es más que nada de imágenes, ¿ya? Em, es como libro álbum, ¿ya? Porque aquí sí los protagonistas, el protagonista, digamos, es la imagen, de colores, digo, que atraigan al pequeñito si tú lo vas a mostrar, por ejemplo, de 1 año, 2 años, que todavía no sabe leer, ¿cierto? 3 años. Los textos son cortos, sencillos y con rimas. Ojo, poetas que que saben rimar, que les gusta la rima, tiene, ¿cierto? Un ritmo así muy especial, ¿no? Rimas o repeticiones de palabras. La historia ahí se relate sobre objetos cotidianos, animales o situaciones familiares, por ejemplo. Me imagino en este minuto objetos cotidianos, por ejemplo, una conversación entre cepillo de dientes y los dientes. A esa edad, cuando el niño hay que enseñarle, por ejemplo, a lavar los dientes, ¿cierto? Bueno, puede haber un diálogo de unos personajes, ¿cierto? La dentadura, qué sé yo, y el cepillo de dientes. Entonces, eh, bueno, es que, por ejemplo, colocando nada más que un ejemplo, porque mi imaginación también empieza a correr, así que eso, sobre objetos cotidianos, ¿te fijas? Bueno, puede ser, por ejemplo, entre la cuchara, el niño está almorzando, a lo mejor no le gusta la comida, justamente la comida, ¿ya? Y en la cuchara, por ejemplo, inventar un diálogo de objetos reales, donde se pasa la imaginación, donde se pasa la creatividad, ¿no? Esas historias, sin duda, llaman mucho, las historias con los animalitos, que les encanta a los pequeños, ¿no? Situaciones familiares, la abuelita, el abuelito, el nieto, la nieta, te fijas, el tío, la tía, la prima, la hermana, ¿ya? Ahora, en cuanto al libro, la edición del libro, bueno, hay libro de tela o cartón también, ¿no? Como que recién yo les mostré delante tapa de cartón, pero hay otro que tienen las hojas también. Hay fantástico, yo ahí ese tema no me manejo mucho, pero he visto y son maravillosos.
Entonces, la idea es fomentar la interacción con el libro, ya que tanto el bebé, el bebé, bueno, este libro es muy grande para un bebé, pasa a ser un bebé que todavía no cumple un año, pero un ejemplo, ¿cierto? Pues hay libros pequeñitos que yo también los he visto en el comercio para bebé y que lo tomen, lo tomen. Ojo con eso, por favor, los que somos amantes de los libros, ya no, o sea, no prohibamos al niño o niña que toque nuestros libros. Es importante que ellos los toquen, que tomen los libros, que vean que no son, te fija, textos alejados de ellos, perdón. Ya, eso para 0 o 3 años, ¿ya? Son algunas sugerencias. Entre los 3 a 6 años, bueno, las historias aquí más elaboradas con personajes reconocibles, ¿ya? Ahí pueden ustedes, ¿cierto?, hacer ya personajes reconocibles, por ejemplo, no sé, eh, mm, y pueden inventar, o sea, usen mucho la personificación, que es lo que pasa, por ejemplo, en las fábulas, ¿no? La fábula, su principal, digamos, estilo que tiene usar la figura literaria, la personificación, ¿no? Eh, Hay los temas que generalmente se pueden trabajar, son la amistad, la familia, la escuela, las emociones, ¿ya? Em, Hay, bueno, variedad de temas que se pueden, de la amistad, de historias, más bien dicho, se pueden extraer, ¿cierto? Usando imaginación y creatividad con respecto a la amistad. Que esto estoy hablando de 3 a 6 años, que todavía los niños no saben leer, ¿ya? Sin duda que a los 6 años es posible que alguno pueda leer, pero no fluye su lectura todavía, ¿ya? Por lo tanto, hay que ayudarlos, ¿no? Un lenguaje más rico, pero aún accesible, no quiere decir que, ¿cómo se llama? Sean palabras difíciles, ¿no? Vocabulario difícil, ¿no? También con ilustraciones que sean atractivas, que complementen la historia, ¿ya? Es como lo que les acabo de mostrar. Puede introducirse ya a esta edad el concepto de causa y efecto, ¿ya? O sea, el conflicto que se produce en la aventura, en el argumento de la historia, tiene una causa y tiene una consecuencia. Ya se puede ir explicando esa secuencia, ¿no? Después, en la etapa de 6 a 12 años, ¿ya? Ahí tenemos nosotros que mirar, observar y saber que ya el niño o niña sabe leer. Tiene, aparte de la imaginación y creatividad que ha ido desarrollando desde la infancia, de los 0 años, que la mamá, papá y en el colegio, ¿cierto?, le han ido desarrollando, ya a esta edad ellos han aprendido a leer. Inclusive, ¿cierto?, entre 6 a 12 años, ya como saben leer y escribir, pueden haber niños o niñas que además inventen ellos. Y uno ha visto niños inventando sus propias historias, los juegos. Bueno, acá puede que sí escriban esas aventuras imaginarias, la escriban, ¿ya? Entonces, eh, los temas que generalmente aquí se pueden escribir son variados. Tenemos la aventura, la fantasía, se puede trabajar con más fantasía, el misterio también se puede trabajar, que es suspenso que les encanta a los niños, la amistad, por supuesto, y la superación personal. ¿Ya? Igual la pueden ya ir tomando, yo creo, para esa edad, entre 6 y 12 años, perfectamente, ¿no? Ya están más grandecitos, 12 años igual. El lenguaje más amplio, un lenguaje con descripciones y diálogos que tienen que ir ya. Personajes con los que ellos puedan identificarse, ¿ya? Personajes con los cuales ellos se identifican, moraleja o enseñanza de forma sutil. Ojo con esto. Ya no se trata de entregar un cuento o una fábula como eran antes, que son muy buenas, ¿no? Y la moraleja, las fábulas llevan moraleja y dice casi al final moraleja. Ya, me parece que, a mí me parece bien al menos, ¿no? Estoy de acuerdo en eso porque la fábula tradicional es así y me encanta, me fascina como es así. ¿Ya? La moraleja la pueden escribir o no, porque inclusive en los colegios los profesores de lenguaje o narradores orales cuando cuentan, ¿cierto? Así en público infantil, pueden decir, bueno,
no decir ellos la moraleja, sino que de la aventura de que pasaron los personajes, que los mismos niños y niñas saquen ellos, ¿cierto? Por conclusión, cuál es la moraleja. Y así hacerlos participar, ya integrarlos. ¿Te fijas? Entonces, se recomienda ya la originalidad. La originalidad que parte, ¿cierto?, con la imaginación, ya, para ser creativos originales, con ideas frescas y creativas, la lluvia de ideas que recién les hablé, ya evitando clichés, evitando, te fijas, lo que normalmente se ha hecho ya como algo clichés. Personajes que sean carismáticos y cercanos a los niños y niñas, ¿ya? Cercanos. Lo, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención y me encanta, por supuesto, yo, mi nieto, tengo unos mellizos de 6 años, una niñita de 7, ¿ya? Pero los mellizos con los cuales los estoy cerca, acá en los Andes, les fascina el mundo de los dinosaurios, les encanta. Entonces, es increíble cómo ellos juegan, inventan su historia con personajes como los dinosaurios. Ya, y los dinosaurios en nuestra época no existen, ellos saben que no existen, conocen hasta la historia, hasta los nombres, entonces yo me quedo sorprendida porque me van contando ellos y yo voy aprendiendo los nombres de los dinosaurios, ¿ya? Así que es interesante, sí, el tema, te fijas de que los niños y niñas, o sea, tienen una imaginación y creatividad, ya que hay que desarrollarla y que hay que afirmarla bien, ¿no? Ya, bueno, entonces les decía, ¿no? Em, Personaje que es carismático, me río porque cercano a los niños, los dinosaurios, o sea, un perrito, un gatito sí puede ser, pero un dinosaurio, si lo miramos ahora, no, por eso que me río, disculpen, no, porque es muy simpático esto de los personajes, pero claro, se habla de personajes cercanos a los niños, referido a lo que a ellos les gusta, no tanto que sean reales, que existan o no ahora, ¿ya? Eso. Los escenarios tienen que ser atractivos y adecuados para la edad, como ya lo vimos. El inicio del cuento es crucial para captar la atención del niño, o sea, se comienza, es crucial, ¿ya? Eso significa, pero ya, que tiene que ser a eso, crucial, importante, atractivo, o sea, que fome como empieza. Es como cuando los humoristas cuentan chistes en el Festival de Viña del Mar, por ejemplo, ¿ya? Y bueno, qué triste cuando empiezan mal, porque los primeros chistes son tan fome que lo empiezan a pifiar y finalmente podrán tener chistes más buenos después y no pueden hacer su rutina porque empezaron muy mal, ¿no? Entonces, bueno, triste eso, pero un poco doy un ejemplo haciendo una analogía, ¿no? Que igual se puede escribir un cuento al respecto. Entonces, tiene que ser el inicio del cuento, ya que es crucial desde ahí captar la atención del niño. Ahora, como ya bien les dije, ajustar la atención, perdón, el ritmo de narración a la edad de los lectores, ¿ya? A la edad de ellos. Adaptar, por supuesto, adaptar, ¿cómo se llama? Eh, el lenguaje también a la comprensión de la edad de ellos. Las ilustraciones son fundamentales, especialmente para los más pequeños, ¿no? Como recién lo expliqué. Y, por supuesto, la interacción. ¿Ya? Qué importante la interacción, fomentar la participación del niño durante la lectura, ¿no? La diversión, ¿no? Haz que la lectura sea una experiencia, pero agradable y divertida, ¿no? Ya es la diversión y la adaptación, observando las reacciones de los niños y ajusta la historia si es necesario, ¿ya? Por ejemplo, yo me imagino que los narradores orales o cuentacuentos cuando van, ¿cierto?, a contar a niños en cualquiera de esas etapas que vimos de edades, ¿ya? Sin duda de que el momento de estar ahí contando, claro, puede ir haciendo modificaciones dentro de la adaptación de un cuento, o sea, el cuento pasa por diferentes etapas de, ¿cierto?, de un desarrollo de imaginación y creatividad del lector y del narrador oral, ¿te fijas? Bueno, es dentro de todo, yo creo que
estamos entonces. Bueno, siempre se aconseja cuando uno escribe en todo texto, ¿cierto? Sea literario, digamos, de creación propia de los géneros literarios, como sea de investigación, por ejemplo, se nos recomienda que tenemos que hacer la revisión de lo que hemos escrito. Importante, importante. Así que mucha práctica como escritor o escritora para niños y niñas. Se requiere mucha práctica, dedicación y una profunda conexión con el mundo de los niños y las niñas. Y a medida que tú sigas explorando, aprendiendo y refinando tus propias técnicas, aprendiendo otras estrategias, bueno, te vas a convertir un escritor capaz de cautivar y deleitar a estos niños y niñas, lectoras y lectores. Importante es que también tú disfrutes del proceso creativo y déjate llevar por la magia de la escritura para niños. Eso importante. Bien, para mí hemos llegado ya al final de esta segunda sesión, mucho que ver, mucho que decir, pero no son tips, ya les dije, no son tips. Estoy con ustedes presentando, comentando ya lo que, digamos, los especialistas plantean. Bueno, seleccioné, por supuesto, mucho de internet, ¿no? No es llegar y buscar cualquiera, no. O sea, de acuerdo al objetivo, al propósito que tienen los talleres literarios, que generalmente yo o sea, que imparto, ¿no? Sobre todo referido a literatura infantil. ¿Por qué me interesé en literatura infantil? Porque primero, yo no soy autora, no soy escritora para niños, no es mi fuerte, pero sí que sé que lo puedo hacer, sé que sí, o sea, que lo que necesito, darme el tiempo también. Todo lo que le estoy diciendo a ustedes, sé que también yo lo necesito para poder despertar mi niño interior y comience, sin duda, a escribir cuentos. Tengo todavía ahí un libro de cuento infantil esperando eh, que salga y lo he estado leyendo y releyendo y lo he dejado descansar varios meses porque, no sé, como no soy una escritora dada a literatura infantil, no quiero escribir, o sea, muy interesante encuentro yo mi libro, pero no quiero así como presentarlo como, mira, yo aquí, Palmira Ramos, también escribo para niños, no. Ya, entonces, este primer taller, o sea, que estoy haciendo de literatura infantil, lo estoy haciendo también para aprender yo. O sea, es una retroalimentación. Generalmente, en realidad, también me pasa cuando los otros talleres que he hecho de poesía, lo que he hecho de narrativa. Bueno, ahí están como más en lo mío como adultos, pero acá como niños, se los digo sinceramente, ¿ya? Por eso digo, no estoy haciendo cátedra de nada. Estoy como una escritora, como ustedes, que me gusta mucho leer y estudiar, y me encanta todo este tema. Y bueno, tengo el hecho de ser pedagogía, o sea, profesora, ¿no? Y que ahí aprendí mucha literatura, muchas estrategias pedagógicas, y bueno, y eso me permite, eso sí me da mucha seguridad, no tengo que decir, mucha seguridad es lo que digo, y cómo lo hago, ¿no? Y cómo las ideas y todo. Bueno, ahí también va la imaginación y creatividad del profesor o tallerista, ¿no? Ya. Por eso ahora usando la imaginación y creatividad, la actividad para la próxima semana, estimados y queridos, em, ¿cómo se llama? Voy a decir estudiantes, no, compañeros y compañeras en este caminar, ya, de que hemos estado tantos años, ya 5 años en virtualidad, que los he conocido. Entonces, voy a decir en forma muy específica. Vamos a partir, a ver, ¿cómo les digo? Porque ahora sí van a ustedes a inventar. O sea, ahora sí ustedes van a usar su imaginación y su creatividad, ¿ya? Así que, pero vamos a ver qué da. Vamos a considerar, a ver, para niños,
para niños de 3 a 6 años. ¿Ya? Van a escribir, van a inventar, les dije, a escribir una historia, ustedes eligen todo, lluvia de ideas, acuérdense. El público objetivo es niños y niñas entre 3 a 6 años. Entre 3 a 6 años, que nos dice aquí los especialistas que tienen que tener en cuenta. Bueno, es una historia más elaborada, con personajes reconocibles, temas que se pueden trabajar como la amistad, la familia, la escuela, las emociones, los temas lo eligen ustedes. El lenguaje tiene que ser accesible, un vocabulario accesible, ¿no? Si pueden hacer unas ilustraciones, ¿ya? Pueden hacerla ustedes, como pueden, por último, recortar, ¿ya? Para complementarla con la historia, porque en este caso estamos haciendo una actividad, te fijas, de un taller, no es que vayan a editar un libro, así que no hay problema en cuanto a derechos de autor con respecto a las imágenes. Pero ustedes si quieren hacen sus ilustraciones, si no se necesita ser un perfecto dibujante para hacer una ilustración, ¿ya? Bueno, sí, se necesita saber, sin duda, no quiero decir que con esto cualquiera lo puede hacer, ¿no? Pero no estoy hablando en este caso dibujar, ¿ya? Y, por supuesto, considerar el concepto de causa-efecto. Causa-efecto, acuérdense. Inicio, desarrollo, desenlace. En el inicio comienza la presentación de personajes que empiezan a aparecer. Acuérdense que es fundamental para atraer al niño. Ahí busquen ustedes, usen su imaginación y creatividad. ¿Cómo van a iniciar? Se fija algo que llame la atención al tiro en el cuento. ¿Ya? Protagonista. Ahí, en el inicio, aparece protagonista. ¿Qué es lo que desea el protagonista? ¿Qué es lo que está deseando? ¿Ya? O como cuando uno dice, ¿cuáles son mis sueños? Cuando aparece el antagonista, ese personaje que viene, ¿cierto?, a obstaculizar esos deseos, comienza el desarrollo, el conflicto. ¿Ya? Por lo tanto, la causa y efecto puede estar en el inicio, ¿ya? De hecho, está en el inicio, ¿ya? Porque ahí entonces el protagonista aparece, perdón, el antagonista, el que se opone a los deseos del protagonista, aparece ahí, a comenzar, ¿cierto? Así, a obstaculizar ya esos deseos. Y efecto, bueno, ese que genera el conflicto, la aventura, ¿qué pasa? Acuérdense que es para niños de entre 6 a 6, perdón, entre 3 a 6 años, ¿ya? Y luego, ¿cierto? El desenlace. ¿Ya? ¿Cómo termina el efecto resultado? Consecuencias. ¿Ya? Bueno, ustedes van colocando, pero lo medular, digamos, la estructura de esta etapa es inicio, desarrollo y desenlace. Personajes, protagonistas, y quienes acompañan al protagonista en el mismo sueño, en el mismo deseo. Pero otro personaje antagonista, y quienes también van a estar acompañando como antagonista, pero personajes secundarios, si es que lo quieren crear, se fija, del antagonista que se opone al protagonista, se genera el conflicto, comienza el desarrollo, las aventuras, qué sé yo, y luego, cierto, el desenlace, ya el resultado, el efecto. Ya eso viene a ser como la estructura medular en un cuento. ¿Ya? Por ahora trabajamos narrativa, pero después vamos a ver positiva. O sea, esto lo pueden trabajar como cuento, a ver, como un cuento propiamente tal, no muy largo, más bien corto, o pueden trabajar también esta actividad como fábula. Una fábula donde ustedes usen de los personajes, ¿cierto? Los animalitos, no sé, personifiquen ahí una fábula que puede ser también en verso, como puede ser también en prosa. Igual, ya sea un cuento o fábula, digamos. Eso pues, queridos amigos y amigas, esa es la tarea para la próxima semana. A ver, ¿quién está aquí?
Tengo a Letica Flores. Genial, Letica, muchas gracias. Yo leí todo, como te digo, la actividad que mandaron, pero voy a interno a comentarles. Arely Tángel de la Cruz manda muchos saludos. Gracias, Arely. Muchas gracias. Muchos cariños y saludos también para ti. ¿Ya? Es que Estrella de Oriente también está aquí. Y lo está viendo. Igual y buena Aravena. Muchos saludos, cariños a todos. Bueno, les agradezco muchísimo ya y estamos en contacto por interno y estaré formando un grupo de Messenger con los poetas y escritores que se inscribieron en este taller. Ya ellos ya comenzaron conmigo, digamos así, en el taller. Entonces, ellos son Doris Telles, Dulce María Córdoba Burgos, Ivonne Aravena, Mateo de Jesús, Gabriela Ladrón de Guevara de León, Cecilia Josefina García de Casanova, Letica Flores Delfín, ¿ya? Ellos son los que empezaron desde la primera sesión, como yo puse ese requisito, ¿cierto? Las 4 sesiones presentes, por lo tanto ya nadie más puedo agregar, ¿ya? Eso. Gracias, gracias, gracias. Y estamos en contacto.